Cuando abrí el sobre que mi hija Daniela me entregó frente a todos en mi fiesta de 60 años, pensé que era una carta. Tal vez unas palabras bonitas, un recuerdo compartido, algo que me hiciera sentir que esos 60 años de vida habían valido la pena. Pero no. Era una factura. Una maldita factura impresa en papel blanco, con letra negra, fría como el hielo. En la parte superior decía, total adeudado a Daniela y Luis, 24,000 pesos dólares. Debajo, una lista. Regalos de Navidad desde el año 2010 hasta ahora. Regalos de cumpleaños. Cenas que me habían invitado. Un fin de semana en la playa que pasamos juntas hace 3 años. Todo tenía un precio. Todo estaba calculado. Levanté la vista y la vi sonriendo. Esa sonrisa que yo conocía desde que era una niña, pero ahora distorsionada, venenosa, llena de algo que no reconocía. Luis, su marido, estaba a su lado con los brazos cruzados, como si fuera el guardaespaldas de esa crueldad. Y todos los demás, mis hermanas, mis sobrinos, algunos amigos que había invitado, estaban mirándome. Esperando mi reacción. Esperando que me rompiera. Alguien soltó una risa nerviosa. Luego otra. Y entonces fue como si hubieran abierto una compuerta. Todos comenzaron a reírse. No era una risa amable, no era una risa de ¡ay, qué graciosa Daniela! Era una risa cruel, burlona, la risa de quien disfruta viendo a alguien caer. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Sentí que las paredes de mi propia casa se cerraban sobre mí. 60 años. 60 años de vida y estaba siendo humillada en mi propia fiesta, por mi propia hija, frente a mi propia familia. El pastel estaba ahí, sin cortar. Las velas todavía humeaban porque acababa de apagarlas mientras todos cantaban. Había pedido un deseo estúpido y simple, que mi familia estuviera bien, que todos estuviéramos unidos. Y ahora esto. Daniela se acercó más, inclinándose hacia mí con esa sonrisa que ya no podía soportar. Mamá, es justo, ¿no crees? Nosotros siempre te hemos dado regalos. Ahora tú nos debes. Es solo matemática básica. Su voz era suave, pero cada palabra era un cuchillo. Luis asintió detrás de ella, como un perro entrenado. Sí, Ivone, es lo justo. Tú siempre dices que la familia es importante. Bueno, pues la familia también tiene cuentas. Me quedé mirando ese papel. Esos números. 24,000 dólares. Como si todo el amor que había dado, todo el tiempo, todas las noches sin dormir cuando Daniela era pequeña y tenía fiebre, todas las veces que renuncié a mis propios sueños para que ella pudiera cumplir los suyos, pudieran reducirse a una cifra. Como si yo fuera una deudora. Como si fuera una carga. Pero entonces, algo dentro de mí se encendió. No fue rabia. No todavía. Fue algo más profundo. Fue claridad. Una claridad fría y cristalina que me recorrió el cuerpo como un escalofrío. Cerré el sobre con calma. Lo dejé sobre la mesa. Y sin decir una palabra, me levanté. Fui a mi habitación. Escuché murmullos detrás de mí. Alguien preguntó si estaba bien. Daniela dijo algo como «ay, ya se ofendió, qué exagerada». Pero yo no me detuve. Entré a mi habitación, abrí el armario, y saqué una carpeta. Una carpeta de cuero gastado que había guardado durante años. Una carpeta que contenía cada recibo, cada comprobante, cada cheque que había firmado para ella. Para su educación. Para su boda. Para su casa. Para su vida. Regresé a la sala con la carpeta bajo el brazo. El silencio cayó como una losa cuando entré. Todos me miraban ahora con una mezcla de curiosidad y miedo. Daniela frunció el ceño. «¿Qué es eso, mamá?» Yo no respondí. Solo abrí la carpeta sobre la mesa, justo al lado del pastel intacto, y comencé a sacar papeles. Uno por uno. Recibos de la universidad privada donde estudió. 45,000 dólares en total. Cheques que había firmado para pagar su apartamento mientras ella encontraba trabajo después de graduarse. Otros 20,000. Facturas del salón de eventos donde se casó. El vestido. Las flores. La luna de miel en Cancún que yo pagué completa porque ellos estaban empezando y no tenían ahorros. 50,000 más. La entrada de su casa.
$100,000. Y eso sin contar los préstamos que nunca me devolvió. Los regalos que le di sin esperar nada a cambio. Las veces que pagué su auto, su seguro, sus deudas de tarjetas de crédito. Fui colocando cada papel sobre la mesa como si fueran cartas de un juego. Y con cada papel que ponía, el rostro de Daniela se iba poniendo más pálido. Luis ya no tenía los brazos cruzados. Tenía las manos sobre la mesa, mirando esos documentos como si fueran fantasmas. Esto, dije con una voz que no reconocí como mía, esto suma $800,000. $800,000 que gasté en ti, Daniela. En tu vida. En tu futuro. Y nunca, jamás, te pedí que me lo devolvieras. El silencio era absoluto ahora. Nadie se reía. Nadie se movía. 800,000, murmuró alguien desde atrás. Creo que fue mi hermana Alma. Daniela negó con la cabeza. Eso no puede ser verdad. Estás exagerando. Estás inventando números. Pero entonces, una voz grave y tranquila se levantó desde una de las mesas del fondo. No, no está inventando. Era Alonso. Alonso Méndez, mi abogado, mi amigo de hace 30 años, quien había venido a la fiesta porque lo invité como siempre hacía en cada celebración importante. Se puso de pie, limpiándose las manos con una servilleta, y caminó hacia la mesa. Yo redacté varios de esos documentos, Luis. Revisé esos contratos. Esos números son reales. Y tengo copias certificadas en mi oficina. Luis retrocedió un paso. Nosotros no sabíamos qué. ¿Qué llevaba la cuenta?, interrumpió Alonso con una sonrisa fría. Bueno, Ivonne nunca lo hizo por maldad. Lo hizo porque es una mujer organizada. Pero ahora que ustedes decidieron convertir el amor en transacción, pues aquí está la transacción completa. Daniela intentó reaccionar. Pero eso fue diferente. Eso fue porque soy tu hija. Tú querías ayudarme. Exacto, dije yo, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Yo quería ayudarte. Porque te amaba. Porque eras mi hija. Porque para mí, el amor no tiene precio. Pero al parecer, para ti sí. Luis tragó saliva. Su rostro había pasado de arrogante a desesperado en cuestión de segundos. Ivonne, esto es un malentendido. Daniela solo estaba bromeando, ¿verdad, amor? Daniela no respondió. Solo miraba los papeles como si fueran una sentencia de muerte. Y entonces Alonso habló de nuevo, con esa voz de abogado que conocía tan bien. Tienen 48 horas. 48 horas. Esas palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. Alonso no las gritó. No necesitaba hacerlo. Las dijo con esa firmeza tranquila que solo tienen las personas que saben exactamente lo que están diciendo y las consecuencias que traerán. ¿48 horas para qué?, preguntó Luis con la voz quebrada, aunque creo que ya sabía la respuesta. Alonso se ajustó los lentes y lo miró directamente a los ojos. Para demostrar que esos $800,000 que Ivonne invirtió en ustedes fueron un regalo y no un préstamo. O para comenzar un plan de pago. Porque si van a jugar el juego de las deudas familiares, entonces juguémoslo completo. Con intereses. Con fechas. Con contratos. El rostro de Daniela se descompuso por completo. Ya no era la mujer arrogante que me había entregado esa factura ridícula minutos antes. Era una niña asustada que acababa de darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero yo ya no la estaba mirando a ella. Estaba mirando toda mi vida desde afuera, como si fuera una película que había visto 1000 veces pero nunca había entendido realmente. Toda esa vida dedicada a ser madre. A ser útil. A ser necesaria. Recordé cuando Daniela nació. Ese momento en el hospital cuando la pusieron en mis brazos y sentí que mi vida finalmente tenía un propósito. Recordé las noches en vela cuando lloraba sin parar y yo caminaba por el pasillo con ella en brazos, cantándole canciones sin melodía solo para que sintiera mi voz y se calmara. Recordé su primer día de escuela. Cómo se aferró a mi pierna llorando, suplicándome que no la dejara. Y como yo también quería llorar pero me tragué las lágrimas y le sonreí, diciéndole que todo estaría bien, que mamá vendría por ella. Recordé los años de secundaria. Daniela queriendo ir a ese campamento de verano carísimo porque todas sus amigas iban.
Yo trabajaba de día como secretaria en una oficina de contabilidad y de noche daba clases de costura desde casa para ganar dinero extra. Dormía 4 horas. Comía sobras. Me compraba ropa de segunda mano en los mercados de pulgas. Pero Daniela fue a ese campamento. Y volvió feliz, bronceada, llena de historias. Nunca me preguntó cómo había pagado eso. Nunca le importó. Recordé cuando me dijo que quería estudiar diseño gráfico en una universidad privada, la más cara de la ciudad. Le dije que había muy buenas universidades públicas, que podíamos buscar becas. Pero ella me miró con esos ojos que sabían exactamente cómo manipularme. Mamá, si realmente me amaras, querrías lo mejor para mí. Y yo, como siempre, cedí. Vendí el auto que mi difunto esposo me había dejado. Saqué un préstamo. Trabajé fines de semana. Pero ella estudió donde quiso. 4 años de universidad. 4 años donde yo me convertí en una sombra. Adelgacé porque comía una vez al día para ahorrar. Dejé de salir con amigas porque cada centavo contaba. Dejé de comprarme zapatos hasta que los míos tenían huecos en las suelas. Pero Daniela tenía su laptop nueva. Tenía sus libros. Tenía su apartamento cerca del campus que yo pagaba porque era peligroso que viviera lejos. Y cuando se graduó, cuando la vi subir a ese escenario con su toga y su birrete, cuando la vi sonreír sosteniendo ese diploma, yo lloré. Lloré de felicidad. Lloré de orgullo. Lloré porque pensé que todo había valido la pena. Que todos esos sacrificios, todas esas noches de angustia preguntándome cómo pagaría la siguiente cuota, todo eso había servido para darle un futuro mejor. Un futuro que yo nunca tuve. Después vino Luis. Lo conoció en una fiesta de egresados. Era contador, hijo de una familia de clase media como nosotras. Parecía un buen chico. Educado. Respetuoso. Cuando me lo presentó, él me trató con cariño. Me llamaba Doña Ivone y me ayudaba a cargar las bolsas del supermercado cuando venía a visitarla. Pensé que había encontrado a alguien bueno. Alguien que la cuidaría como yo lo había hecho. Se comprometieron al año. Y Daniela vino a mí con esa misma cara de niña que ponía cuando quería algo. Mamá, quiero una boda bonita. Como las que salen en las revistas. Yo había ahorrado un poco. Tenía un pequeño fondo para mi retiro. Nada extraordinario, pero algo. Le dije que podíamos hacer una boda linda con ese dinero. Pero ella quería más. Quería el salón de eventos con jardines. Quería el vestido importado. Quería la luna de miel en Cancún. Mamá, es el día más importante de mi vida. No puedo tener una boda mediocre. Y yo, Dios mío, yo vacié mi fondo de retiro. Todo. $50,000 que había guardado durante 20 años trabajando sin descanso. Los gasté en un día. En su día. La vi caminar por ese pasillo de pétalos de rosa. La vi bailar su primer vals con Luis bajo luces que costaron una fortuna. La vi feliz. Y yo también fui feliz, aunque estaba sentada en una de las mesas del fondo, con un vestido que había mandado a arreglar 3 veces porque no tenía dinero para comprarme uno nuevo, sonriendo mientras por dentro calculaba cuántos años más tendría que trabajar para recuperar algo de lo que había gastado. Pero no importaba, me decía a mí misma. Es mi hija. Haría cualquier cosa por ella. Después de la boda, vivieron en un apartamento alquilado por 2 años. Daniela consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Luis también trabajaba. Creí que finalmente serían independientes. Que ya no me necesitarían tanto. Pero entonces vinieron los préstamos. Pequeños al principio. Mamá, ¿me prestas $1,000? Se nos dañó el refrigerador. Mamá, necesitamos 2,000 para el seguro del auto. Mamá, la tarjeta de crédito está al límite, ¿puedes ayudarnos este mes? Y yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la forma. Comía arroz con huevo durante semanas. Dejé de ir al médico aunque me dolían las rodillas. Pospuse arreglar el techo de mi casa que goteaba cada vez que llovía. Pero ellos siempre tenían lo que necesitaban. Y nunca me devolvieron un centavo. Nunca. Ni siquiera lo mencionaban. Como si ese dinero hubiera aparecido por arte de magia. Como si yo fuera un cajero automático sin sentimientos. Hasta que un día, Daniela vino con la noticia. Mamá,
Encontramos la casa de nuestros sueños. Pero necesitamos $100,000 para el enganche. $100,000. Era una suma imposible. Una cifra que ni siquiera tenía. Le dije que no podía. Que no tenía ese dinero. Que lo sentía mucho, pero era demasiado. Y por primera vez, Daniela se enojó conmigo de verdad. No como cuando era adolescente y peleábamos por tonterías. Se enojó con frialdad. Con resentimiento. Siempre supe que no podía contar contigo cuando realmente te necesitaba, me dijo. Y esas palabras me destrozaron. Me destrozaron porque yo había pasado toda mi vida asegurándome de que ella pudiera contar conmigo. Entonces hice lo impensable. Pedí un préstamo usando mi casa como garantía. Mi casa. El único patrimonio que tenía. El lugar donde había vivido con mi esposo, donde había criado a Daniela, donde estaban todos mis recuerdos. La puse en riesgo. Y le di esos $100,000. Ella lloró de felicidad. Me abrazó. Me dijo: eres la mejor mamá del mundo. Y yo me sentí completa otra vez. Me sentí amada. Me sentí necesaria. Pero nunca, ni una sola vez después de ese día, Daniela me preguntó cómo estaba pagando ese préstamo. Nunca me ofreció ayuda. Nunca me agradeció realmente. Se mudó a su casa nueva, me invitó a la inauguración donde todos sus amigos felicitaban su éxito, y yo sonreía desde una esquina con un vaso de jugo en la mano, sintiéndome orgullosa y vacía al mismo tiempo. Y ahora estaba aquí, en mi fiesta de 60 años. Mirando a esa mujer que había sido mi propósito de vida, la razón por la que me levantaba cada mañana, entregándome una factura, cobrándome por su amor. 48 horas, repitió Alonso, mirando su reloj como si estuviera cronometrando una carrera. El plazo comienza ahora. Son las 7 de la tarde del sábado. Hasta las 7 de la tarde del lunes. Luis intentó hablar, pero su voz salió como un susurro ahogado. Esto es ridículo. No vamos a pagar nada. Ivone es su madre. Esos fueron regalos. Ella nunca nos pidió que devolviéramos nada. Alonso sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que ha ganado 1000 batallas en tribunales y sabe exactamente cuándo tiene la victoria asegurada. Tienes razón, Luis. Fueron regalos. Regalos dados con amor, sin condiciones, sin expectativas de retorno. Pero ustedes fueron quienes decidieron convertir el amor en transacción. Ustedes pusieron precio a los sentimientos. Y si vamos a hablar de deudas, hablemos de las reales. Sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a escribir algo. Estoy enviando un correo a mi asistente para que prepare los documentos. $800,000, más intereses acumulados desde las fechas de cada transacción. Estamos hablando de, déjame calcular, aproximadamente $1,100,000 en total. Daniela dejó escapar un sonido que estaba entre un gemido y un grito ahogado. No puedes hacer esto. Es mi madre. No puede demandarnos. No, dije yo, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. No voy a demandarte, Daniela. Porque a diferencia de ti, yo sí entiendo lo que significa ser familia. Pero tampoco voy a seguir siendo tu banco personal. Me miró con los ojos llenos de lágrimas que no supe si eran reales o calculadas. Mamá, por favor. Yo no quise. Fue solo una broma. Una broma estúpida. Lo siento. Tomé esa factura que me había dado, esa lista detallada de $24,000 por regalos que supuestamente le debía, y la sostuve frente a ella. ¿Esto te parece una broma? ¿Humillarme frente a toda la familia? ¿Hacerme sentir como una deudora en mi propia casa, en mi cumpleaños, después de todo lo que he hecho por ti? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero yo ya no sentía ese impulso automático de consolarla. Ese instinto maternal que me había dominado durante 60 años, que me hacía correr a abrazarla cada vez que lloraba, que me hacía sacrificar todo con tal de verla sonreír. Algo se había roto. Algo profundo e irreparable. Mamá, susurró, extendiendo la mano hacia mí. Yo di un paso atrás. No, dije simplemente. Esa palabra que nunca le había dicho. Esa palabra que me había prohibido pronunciar porque las buenas madres no dicen no. Las buenas madres dan todo, sacrifican todo, perdonan todo.
Mi hermana Alma se acercó desde donde había estado observando toda la escena en silencio. Ivone, tal vez deberíamos hablar de esto en privado. Es tu cumpleaños. No dejemos que se arruine más. La miré. Alma siempre había sido la voz de la razón en la familia, la mediadora, la que buscaba la paz a cualquier costo. Pero en ese momento vi algo en sus ojos que me hizo darme cuenta de algo terrible. Ella sabía. Tal vez no los números exactos, tal vez no cada sacrificio específico, pero sabía que Daniela me había estado usando durante años. Y nunca dijo nada. Nadie dijo nada. Todos lo vieron y eligieron mirar hacia otro lado porque era más cómodo, porque mientras yo siguiera siendo la que daba y daba y daba, ellos no tenían que lidiar con los problemas de Daniela. Ya está arruinado, Alma, respondí con una calma que me sorprendió. Se arruinó en el momento en que mi propia hija decidió cobrarme por amarla. Los invitados comenzaron a moverse incómodos. Algunos murmuraban entre ellos. Otros miraban sus teléfonos como si de repente tuvieran algo urgente que hacer. La fiesta que había organizado con tanto cariño, que había planeado durante semanas, donde había gastado dinero que no tenía para hacer una cena especial y comprar ese pastel enorme que seguía intacto sobre la mesa, se estaba desmoronando. Pero extrañamente, no me importaba. Por primera vez en mi vida, no me importaba lo que pensaran los demás. No me importaba salvar las apariencias. No me importaba ser la anfitriona perfecta que sonríe aunque esté muriendo por dentro. Creo que la fiesta terminó, anuncié, mirando a todos los presentes. Gracias por venir. Fue una despedida fría, directa, sin la calidez habitual con la que siempre me despedía de las visitas. Algunos parecían aliviados de tener permiso para irse. Otros, especialmente las amigas más cercanas, dudaban, mirándome con preocupación. Una de ellas, Lourdes, que me conocía desde hacía 30 años, se acercó y me tomó la mano. ¿Estás bien? ¿Quieres que me quede? Le apreté la mano con agradecimiento, pero negué con la cabeza. Necesito estar sola. Ella asintió, me dio un abrazo rápido y se fue junto con los demás. En 15 minutos, mi casa se vació. Solo quedamos Daniela, Luis, Alonso y yo. El silencio era tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina. Daniela seguía llorando, pero ahora estaba sentada en el sofá con la cara entre las manos. Luis estaba de pie junto a ella, pálido, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa como si fueran bombas a punto de explotar. Alonso guardó su teléfono y me miró. ¿Quieres que me quede? No, respondí. Ya has hecho suficiente. Gracias. Él asintió, tomó su saco del respaldo de la silla y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró a Luis. Lunes a las 7. No olviden. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me senté en mi silla favorita, esa mecedora vieja que había sido de mi madre y que Daniela siempre había querido que tirara porque se veía horrible en la sala. Me mecí lentamente, sintiendo como cada crujido de la madera me devolvía a la realidad. Luis fue el primero en atreverse a hablar. Ivone, nosotros nunca quisimos lastimarte. Daniela pensó que sería gracioso. Ya sabes cómo es ella, a veces hace bromas sin pensar. Lo miré directamente. ¿Gracioso? ¿Te pareció gracioso ver cómo todos se reían de mí? ¿Te pareció gracioso humillarme en mi cumpleaños? Él bajó la mirada. Yo le dije que no lo hiciera. Le dije que era mala idea. Pero no la detuviste, respondí. La dejaste hacerlo. Incluso te paraste a su lado como su cómplice. Como si yo fuera el enemigo. Daniela levantó la cabeza. Tenía el maquillaje corrido, los ojos hinchados. Parecía devastada, pero yo ya no podía confiar en esas lágrimas. ¿Cuántas veces había llorado así cuando era niña para conseguir lo que quería? ¿Cuántas veces esas lágrimas me habían ablandado, me habían hecho ceder, me habían convertido en su títere? Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Fue horrible lo que hice. Pero es que a veces siento que nunca es suficiente. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Nunca es suficiente? He vaciado mi vida entera en ti, Daniela. He dado todo lo que tenía y todo lo que no tenía. He trabajado hasta enfermarme. He vivido en la pobreza para que tú vivieras bien. Y dices que nunca es suficiente. Ella sollozó.
No me refiero a dinero. Me refiero a que siempre siento que debo ser perfecta para ti, que debo cumplir todas tus expectativas, que nunca puedo fallar. Me quedé mirándola en silencio. Parte de mí quería entender. Quería encontrar una explicación que hiciera todo esto menos doloroso. Pero la verdad era clara como el agua. Yo nunca te pedí que fueras perfecta, Daniela. Solo quería que fueras feliz. Solo quería que tuvieras las oportunidades que yo nunca tuve. Pero en algún momento, tú confundiste mi amor con obligación. Pensaste que porque yo daba, tú tenías derecho a tomar. Y ahora, cuando te pido aunque sea un poco de respeto, de consideración, vienes y me cobras por los regalos que me diste. Luis intentó intervenir de nuevo. Podemos arreglar esto. Podemos sentarnos, hablar como familia. No, dije, levantándome de la mecedora. No vamos a arreglar nada esta noche. Necesito que se vayan. Los dos. Ahora. Daniela se puso de pie tambaleándose. ¿Me estás corriendo? ¿De verdad me estás echando de tu casa? Me echaste tú primero de tu corazón, respondí, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a brotar de mis ojos. Hace mucho tiempo. Solo que yo no quise verlo. Caminé hacia la puerta y la abrí. El aire frío de la noche entró como una bocanada de realidad. Por favor, váyanse. Luis tomó a Daniela del brazo. Ella seguía mirándome, esperando que en cualquier momento yo cediera, que corriera a abrazarla, que le dijera que todo estaba bien como siempre hacía. Pero no lo hice. Me quedé ahí, sosteniendo la puerta, con las lágrimas rodando por mis mejillas, pero firme en mi decisión. Ellos salieron lentamente. En el umbral, Daniela se detuvo una última vez. Mamá. Lunes a las 7, fue todo lo que dije. Vi cómo caminaban hacia su auto. Cómo Luis abría la puerta del copiloto para ella. Cómo se alejaban por la calle hasta que las luces traseras desaparecieron en la esquina. Cerré la puerta y me quedé de pie en el recibidor, mirando mi casa vacía. Las decoraciones que había colgado con tanto entusiasmo ahora parecían burlonas. Los globos dorados con el número 60 se mecían suavemente con la corriente de aire. Los platos llenos de comida que nadie había tocado seguían sobre la mesa. El pastel con las velas derretidas parecía un monumento a la decepción. Caminé lentamente hacia la sala, sintiendo cómo me pesaban las piernas, como si cada paso requiriera un esfuerzo sobrehumano. Me dejé caer en el sofá donde minutos antes Daniela había estado llorando. Tomé uno de los cojines y lo abracé contra mi pecho. Y entonces, solamente entonces, cuando no había nadie más que pudiera verme, me permití llorar de verdad. No fue un llanto silencioso. Fue un llanto profundo, gutural, que salía desde lo más hondo de mi ser. Lloré por todos los años perdidos. Lloré por la ingenuidad de creer que el amor era suficiente. Lloré por esa niña que había cargado en brazos y que ahora era una extraña. No sé cuánto tiempo estuve así. Tal vez una hora. Tal vez más. Cuando finalmente no me quedaron más lágrimas, me levanté y comencé a limpiar. Recogí los platos, guardé la comida, tiré el pastel a la basura. Cada movimiento era mecánico, automático. Mi mente estaba en blanco. O quizás estaba tan llena de pensamientos que se cancelaban entre sí hasta crear un silencio absoluto. Mientras lavaba los platos, miré por la ventana de la cocina. La señora Ramírez, mi vecina de toda la vida, estaba cerrando las cortinas de su casa. Me preguntó si habría escuchado algo. Si mañana todos en el vecindario estarían hablando de lo que había pasado en la fiesta de Ivone. Y me di cuenta de que no me importaba. Ese descubrimiento fue liberador y aterrador al mismo tiempo. Toda mi vida me había importado lo que pensaran los demás. Había vivido tratando de ser la madre perfecta, la vecina amable, la trabajadora ejemplar. Y ahora, de repente, nada de eso tenía sentido. Terminé de limpiar cerca de la medianoche. La casa estaba en orden otra vez. Como si la fiesta nunca hubiera ocurrido. Como si mi mundo no se hubiera derrumbado hace apenas unas horas. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa de la cocina. Ahí estaban todavía los documentos. La carpeta de cuero con todos los recibos, todos los cheques, toda la evidencia de mi vida convertida en números. Comencé a revisarlos uno por uno, ahora con calma, sin la adrenalina del momento.
Aquí estaba el primer cheque que firmé para su universidad. $15,000 para el primer semestre. Recordé ese día. Había ido al banco temblando porque nunca había manejado esa cantidad de dinero. La cajera me había preguntado si estaba segura y yo había dicho que sí, aunque por dentro estaba aterrada. Aquí estaba el recibo del vestido de novia. $3,500 por un vestido que usó una vez. Yo me había casado con un vestido que me prestó mi prima. Pero para Daniela, nada menos que un diseñador reconocido era suficiente. Aquí estaban los estados de cuenta de la tarjeta de crédito adicional que le había dado. Miles de dólares en compras. Restaurantes caros. Ropa de marca. Viajes de fin de semana. Y yo pagando el mínimo cada mes, acumulando intereses, hundiéndome en deudas que tardaría años en pagar. Había una carpeta específica solo para el enganche de la casa. $100,000. Ahí estaba el contrato del préstamo que saqué usando mi casa como garantía. Mi casa. El único lugar que realmente me pertenecía en este mundo. Y la había puesto en riesgo sin pensarlo 2 veces porque mi hija me lo había pedido. Porque mi hija me había dicho que me necesitaba. Sentí un nudo en la garganta otra vez, pero me obligué a respirar profundo. No más lágrimas. Ya había llorado suficiente. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. Mañana era domingo. El banco no abriría. Pero el lunes sí. Y yo tenía cosas que hacer. Decisiones que tomar. Una vida que reconstruir. Me fui a dormir, pero no pude conciliar el sueño. Me quedé mirando el techo durante horas, viendo cómo las sombras de los árboles de afuera se movían con el viento. En algún momento de la madrugada, mi teléfono comenzó a sonar. Era Daniela. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. Volvió a llamar. 1 vez. 2 veces. 5 veces. Después comenzaron los mensajes. Mamá, por favor contesta. Mamá, necesito hablar contigo. No puedo dormir. No puedo dejar de pensar en lo que pasó. Por favor, mamá, perdóname. Leí cada mensaje con el corazón acelerado, pero no respondí ninguno. No podía. Si escuchaba su voz, si leía más de esas palabras que sabían exactamente cómo desmoronarme, iba a ceder. Iba a perdonar como siempre hacía. Y esta vez no podía hacerlo. Esta vez necesitaba ser fuerte. Apagué el teléfono y lo dejé en la mesa de noche. El domingo amaneció gris y lluvioso. Me desperté a las 6 de la mañana después de haber dormido apenas 2 horas. Me preparé un café y me senté en la mecedora con una manta sobre las piernas. Miré las fotografías en la pared. Ahí estaba Daniela a los 5 años, con su uniforme del primer día de clases, sonriendo con esos 2 dientes de adelante que le faltaban. Ahí estaba a los 15, en su fiesta de quinceañera que también había pagado yo aunque en ese momento apenas podía permitírmelo. Ahí estaba el día de su graduación universitaria, con el diploma en la mano y esa sonrisa victoriosa. Y ahí estaba el día de su boda, hermosa con ese vestido que había costado una fortuna, con Luis a su lado, y yo en una esquina del fondo de la foto, casi irreconocible. En todas esas fotografías yo veía una historia de amor, de sacrificio, de entrega absoluta. Pero ahora, viéndolas con ojos nuevos, también veía algo más. Veía a una mujer que se había perdido a sí misma en el proceso de salvar a otra. A media mañana sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco pensando que era Daniela. Pero cuando abrí la puerta, era Lourdes. Traía una bolsa con pan dulce y 2 cafés para llevar. Sé que dijiste que querías estar sola, dijo sin esperar invitación y entrando a la casa. Pero también sé que cuando una dice eso, a veces lo que realmente necesita es que alguien la ignore y venga de todas formas. No pude evitar sonreír un poco. Lourdes y yo nos conocíamos desde que nuestras hijas estaban en primaria. Habíamos compartido cumpleaños infantiles, recitales escolares, noches de desvelo cuando eran adolescentes. Ella sabía más de mi vida que nadie. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Lourdes sirvió el café y puso el pan entre las dos. No dijo nada por un momento. Solo estuvo ahí, presente, sin hacer preguntas, sin dar consejos no solicitados. Y eso fue exactamente lo que necesitaba. «Lo viste venir, ¿verdad?», pregunté finalmente. Lourdes suspiró y asintió lentamente. Llevaba años viéndolo. Yvonne.
pero no sabía cómo decírtelo sin que pensaras que estaba criticando a Daniela o metiéndome donde no me llamaban. Debiste decírmelo, susurré. Me habrías escuchado. Tenía razón. No la habría escuchado. Habría defendido a Daniela. Habría encontrado excusas. Habría dicho que Lourdes no entendía, que cada familia era diferente, que mi hija me necesitaba. Ella te ha estado usando, Yvonne, durante años. Y tú has dejado que lo haga porque confundiste el amor con el sacrificio. Pensaste que ser buena madre significaba darlo todo sin recibir nada a cambio. Las palabras dolían porque eran verdad. Una verdad que había estado evitando enfrentar durante demasiado tiempo. No sé quién soy sin ser su madre, admití, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Toda mi vida ha girado en torno a ella. Desde que nació, cada decisión que tomé fue pensando en qué era mejor para Daniela. ¿Y ahora? Ahora es tiempo de pensar en qué es mejor para Yvonne, completó Lourdes, tomando mi mano sobre la mesa. Tienes 60 años, no 80. Todavía tienes vida por delante. Todavía puedes hacer cosas para ti. Viajar. Aprender algo nuevo. Enamorarte otra vez si quieres. Pero primero necesitas cortar este cordón umbilical tóxico que te tiene atada a alguien que solo te ve como un recurso. Sus palabras resonaron en mi cabeza. 60 años. La mitad de mi vida, o más, todavía por vivir. Y la había estado desperdiciando en una relación unilateral donde yo daba todo y no recibía ni siquiera respeto a cambio. El lunes voy al banco, dije de repente, sorprendiéndome de mi propia determinación. Voy a cancelar la tarjeta adicional que tiene Daniela. Voy a detener las transferencias automáticas que le hacía cada mes. Voy a empezar a vivir con lo que tengo, no con lo que no tengo. Lourdes sonrió. Me parece perfecto. ¿Quieres que te acompañe? Negué con la cabeza. No. Esto tengo que hacerlo sola. Pero gracias. Nos quedamos ahí, bebiendo café y comiendo pan dulce, mientras afuera la lluvia seguía cayendo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente sola. Tenía una amiga real. No alguien que me necesitara. Alguien que simplemente estaba ahí porque quería estarlo. Cuando Lourdes se fue, cerca del mediodía, encendí mi teléfono. Había 37 mensajes de Daniela. 15 llamadas perdidas. 3 mensajes de Luis. Uno de mi hermana Alma preguntando cómo estaba. Los leí todos pero no respondí ninguno. En cambio, escribí un mensaje corto y directo para Daniela. Nos vemos el lunes a las 7 en mi casa. Con Alonso presente. No antes. Lo envié y volví a apagar el teléfono. El lunes amaneció con un cielo despejado. Me desperté temprano, antes de que saliera el sol, con una claridad mental que no había sentido en años. No era felicidad. No todavía. Era algo diferente. Era determinación. Era la sensación de que finalmente, después de 60 años, estaba tomando las riendas de mi propia vida. Me preparé con cuidado. Me duché, me puse un vestido sencillo pero elegante, me maquillé apenas. Me miré en el espejo y por un momento no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía más fuerte, más serena, como si algo dentro de ella hubiera despertado después de un largo sueño. Desayuné tranquila, leyendo el periódico, algo que no hacía desde hacía meses porque siempre estaba demasiado ocupada corriendo de un lado a otro, trabajando horas extras, resolviendo los problemas de otros. A las 9 en punto salí de casa y conduje hasta el banco. El edificio era el mismo de siempre, con sus paredes de vidrio y su aire acondicionado demasiado frío. Me acerqué al escritorio de atención al cliente y pedí hablar con el gerente. La recepcionista me hizo esperar 15 minutos, pero no me importó. Estaba preparada para esperar lo que fuera necesario. Cuando finalmente me atendió el señor Pacheco, el gerente que llevaba manejando mi cuenta desde hacía 10 años, lo saludé con una sonrisa cortés. Buenos días, señor Pacheco. Vengo a hacer algunos cambios importantes en mi cuenta. Él me invitó a pasar a su oficina. Me ofreció café que rechacé. Y entonces saqué una lista que había preparado la noche anterior. Necesito cancelar la tarjeta de crédito adicional que está a nombre de Daniela Méndez. Necesito detener todas las transferencias automáticas que se hacen a su cuenta.
y necesito cambiar los beneficiarios de mi cuenta de ahorros y de mi seguro de vida. El señor Pacheco me miró sorprendido. Probablemente nunca había visto a la dulce Ivone, la que siempre sonreía, la que siempre era amable, hablando con tanta firmeza. ¿Está segura, señora Ivone? Son cambios importantes. Completamente segura, respondí sin vacilar. Él asintió y comenzó a procesar las solicitudes en su computadora. Mientras tecleaba, yo miraba por la ventana de su oficina hacia la calle. Vi gente caminando con prisa, con sus teléfonos en la mano, viviendo sus vidas. Y me di cuenta de que yo también quería eso. Quería vivir mi vida. No la vida que otros esperaban de mí. La tarjeta adicional será cancelada en las próximas 24 horas, informó el señor Pacheco. Las transferencias automáticas quedan detenidas a partir de este momento. ¿Y los beneficiarios? ¿A quién desea poner en su lugar? Me quedé pensando. Ya no quería que Daniela heredara nada mío. Pero tampoco quería actuar por despecho. Por ahora, déjelo en blanco. Ya decidiré más adelante. Cuando salí del banco una hora después, sentí como si me hubieran quitado un peso de los hombros. Literalmente. Caminé más erguida. Respiré más profundo. Subí a mi auto y manejé sin rumbo por un rato, solo disfrutando de la sensación de libertad. Me detuve en un café que siempre había querido visitar, pero nunca lo había hecho porque gastaba demasiado en tonterías, cuando ese dinero podía ir a cosas más importantes. Entré, pedí un capuchino y un pedazo de pastel de chocolate. Me senté junto a la ventana y simplemente disfruté. Disfruté del sabor. Disfruté del momento. Disfruté de estar sola conmigo misma sin sentirme culpable por ello. Mi teléfono sonó. Era Daniela. Probablemente el banco ya le había notificado sobre la cancelación de la tarjeta. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente apagué el teléfono y seguí bebiendo mi café en paz. Regresé a casa cerca del mediodía. Tenía unas horas antes de la reunión de las 7 de la tarde. Decidí usar ese tiempo para hacer algo que había estado postergando durante años. Fui a mi habitación y abrí el armario. Ahí, en el fondo, guardada en una caja vieja, estaba mi máquina de coser. No la había usado desde que Daniela era pequeña. Solía hacerle vestidos, hacer arreglos de ropa, incluso vendía algunas piezas para ganar dinero extra. Pero con el tiempo, entre el trabajo y todas las responsabilidades, había dejado de coser. Había dejado de hacer algo que amaba porque no había tiempo. Saqué la máquina, la limpié, la aceiré. Busqué telas viejas que tenía guardadas. Y comencé a coser. No tenía un plan específico. Solo dejé que mis manos recordaran los movimientos. La tela deslizándose bajo la aguja. El sonido rítmico de la máquina. Era como volver a casa después de un largo viaje. Estaba tan concentrada que no me di cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que escuché que tocaban el timbre. Miré el reloj. Eran las 6:30. Daniela había llegado antes de tiempo. Respiré profundo, dejé la costura a un lado y fui a abrir. Ahí estaba ella, con Luis detrás. Se veía terrible. Ojeras profundas. El cabello sin lavar. La ropa arrugada. Era obvio que no había dormido bien en 2 días. «Mamá», dijo con voz quebrada. No respondí. Simplemente me hice a un lado para dejarlos pasar. Entraron en silencio. Se sentaron en el sofá. Yo me senté en mi mecedora, manteniendo distancia. «Alonso llegará en media hora», dije simplemente. «Podemos esperar a que esté aquí para hablar». Daniela negó con la cabeza. «No puedo esperar. Necesito decirte algo ahora. Necesito que sepas que lo siento. Que de verdad, profundamente, lo siento». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas otra vez. Pero esta vez yo no sentí ese impulso de consolarla. Solo la observé, esperando. «He estado pensando en todo lo que dijiste el sábado. En todo lo que hiciste por mí. Y tienes razón. Siempre he pensado solo en mí misma. Siempre he tomado y tomado sin nunca dar nada a cambio. Te he tratado como si fueras mi banco personal. Como si no tuvieras sentimientos. Como si no importara que tú también necesitas cosas». Luis la tomó de la mano, pero no dijo nada. Solo la dejó hablar.
Cuando el banco me llamó hoy para decirme que habías cancelado mi tarjeta, continuó Daniela, mi primer instinto fue enojarme. Pensar que estabas siendo cruel, que me estabas castigando. Pero después me di cuenta de algo. Me di cuenta de que nunca, en toda mi vida, te he preguntado cómo estabas. Si tenías suficiente dinero. Si necesitabas ayuda. Si estabas cansada. Solo asumí que siempre estarías ahí, dándome lo que yo necesitara, sin importar el costo para ti. Se levantó del sofá y se arrodilló frente a mí. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que lo que hice el sábado fue imperdonable. Pero te lo pido de todas formas. Perdóname. Dame una oportunidad de ser mejor. De ser la hija que mereces. La miré a los ojos. Esos ojos que conocía tan bien. Que había visto abrirse por primera vez cuando era un bebé. Que habían mirado hacia mí buscando consuelo miles de veces durante su infancia. Pero ahora, mirándola arrodillada frente a mí, llorando, suplicando, no sentí lo que esperaba sentir. No sentí ese amor incondicional que había definido nuestra relación durante 60 años. Sentí tristeza. Sentí compasión. Pero también sentí algo más fuerte. Sentí la necesidad de protegerme a mí misma. Levántate, Daniela, dije con voz calmada. No necesitas arrodillarte. Pero tampoco necesitas mi perdón inmediato. Ella se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas con las manos. El problema no es solo lo que hiciste el sábado, continué. Es un patrón que ha durado toda tu vida adulta. Y no puedo seguir siendo parte de ese patrón. No puedo seguir sacrificándome hasta desaparecer mientras tú tomas todo sin valorarlo. Luis se aclaró la garganta. Ivone, entiendo que estés enojada. Tienes todo el derecho. Pero Daniela ha estado destruida estos días. No ha comido. No ha dormido. Está realmente arrepentida. Lo miré con una mezcla de pena y frustración. Luis, el arrepentimiento no se mide en lágrimas o en noches sin dormir. Se mide en cambios reales. En acciones concretas. Y hasta ahora, todo lo que he visto son palabras. El timbre sonó otra vez. Era Alonso. Llegaba exactamente a las 7, puntual como siempre. Lo hice pasar y nos sentamos todos alrededor de la mesa del comedor. Alonso sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Bien, comenzó con su voz profesional. Estamos aquí para resolver este asunto de la manera más civilizada posible. Ivone no tiene intención de demandarlos. Pero sí tiene intención de establecer límites claros a partir de ahora. Daniela y Luis asintieron en silencio, como niños regañados. Primero, continuó Alonso, quiero dejar claro que los $800,000 que Ivone gastó en ustedes fueron regalos. No hay obligación legal de devolverlos. Sin embargo, ustedes fueron quienes introdujeron el concepto de deuda familiar al entregarle esa factura ridícula. Sacó un documento de la carpeta. Este es un acuerdo de no interferencia. Básicamente establece que ustedes renuncian a cualquier expectativa de recibir ayuda financiera de Ivone en el futuro. A cambio, Ivone renuncia a cobrar cualquier cantidad del dinero que ya gastó en ustedes. Daniela miró el documento como si fuera una serpiente venenosa. ¿Eso significa que mamá nunca más nos va a ayudar? Ni siquiera si realmente lo necesitamos. Significa, respondí yo antes de que Alonso pudiera hablar, que van a tener que aprender a ser adultos independientes. Que van a tener que manejar sus propias finanzas. Que van a tener que trabajar y ahorrar como hace todo el mundo. Como tuve que hacer yo toda mi vida. Luis tragó saliva. ¿Y si tenemos una emergencia real? ¿Un accidente? ¿Una enfermedad? Para eso existen los seguros, dijo Alonso secamente. Para eso existen los ahorros de emergencia. Para eso existe la responsabilidad financiera. La habitación quedó en silencio. Daniela miraba el documento sin atreverse a tocarlo. Finalmente, con manos temblorosas, tomó la pluma que Alonso le ofrecía. Si firmo esto, susurró, significa que perdí a mi madre. La miré directamente a los ojos. No has perdido a tu madre. Has perdido a tu cajero automático. Y tal vez, solo tal vez, si aprendes a valorar lo que realmente importa, algún día puedas recuperar una relación real conmigo.
Una basada en amor genuino, no en transacciones. Daniela firmó el documento con la mano temblando tanto que la firma apenas se podía leer. Luis firmó después de ella, con el rostro completamente pálido. Alonso recogió los papeles, los guardó en su carpeta y se puso de pie. Bien. Esto concluye el asunto legal. Ivone, si necesitas algo más, ya sabes dónde encontrarme. Le agradecí con un gesto y lo acompañé hasta la puerta. Cuando regresé a la sala, Daniela seguía sentada en la misma posición, mirando sus manos como si no las reconociera. Luis tenía la vista clavada en el suelo. El silencio era denso, pesado, lleno de cosas no dichas. Me senté otra vez en mi mecedora y los observé. Estos dos adultos que se habían aprovechado de mí durante años ahora parecían niños perdidos. Y parte de mí, esa parte maternal que nunca muere del todo, sintió pena por ellos. Pero la otra parte, la parte que había despertado después de 60 años dormida, se mantuvo firme. ¿Puedo preguntarte algo, mamá?, dijo Daniela finalmente, levantando la vista. Asentí. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca me dijiste que te estaba lastimando? ¿Por qué seguiste dándome dinero si te hacía tanto daño? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago porque era la misma pregunta que yo me había estado haciendo durante días. Porque tenía miedo, admití, sorprendiéndome de mi propia honestidad. Tenía miedo de que si dejaba de darte lo que querías, dejarías de amarme. Tenía miedo de que si ponía límites, me rechazaras. Tenía miedo de quedarme sola. Daniela comenzó a llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de manipulación o de autocompasión. Eran lágrimas de comprensión. Y yo aproveché ese miedo, susurró. Lo usé contra ti sin siquiera darme cuenta de lo que estaba haciendo. No fuiste solo tú, dije, sintiendo como se me formaba un nudo en la garganta. Yo también tengo responsabilidad en esto. Te enseñé que podías tomar sin dar nada a cambio. Te enseñé que mi amor no tenía límites, incluso cuando esos límites eran necesarios. Te convertí en alguien dependiente porque eso me hacía sentir importante, necesaria, amada. Luis se atrevió a hablar por primera vez desde que firmó el documento. ¿Y ahora qué? ¿Cómo arreglamos esto? Lo miré con una mezcla de cansancio y determinación. No lo arreglan de la noche a la mañana. No con más palabras bonitas o más promesas vacías. Lo arreglan viviendo de manera diferente, demostrando con acciones que pueden ser responsables de sus propias vidas. Me levanté de la mecedora y caminé hacia la ventana. Afuera estaba oscureciendo. Las luces de la calle comenzaban a encenderse una por una. Quiero que se vayan ahora, dije sin voltear a verlos. Necesito tiempo. Necesito espacio. Necesito descubrir quién soy cuando no estoy siendo tu salvadora. Escuché cómo se levantaban. Los pasos lentos hacia la puerta. Daniela se detuvo a mi lado. ¿Puedo llamarte? ¿De vez en cuando? Solo para saber cómo estás. Me volteé y la miré. Vi a la niña que había sido. Vi a la mujer en la que se había convertido. Y vi el largo camino que tendríamos que recorrer si alguna vez íbamos a tener una relación real. Puedes llamar, dije finalmente. Pero no te prometo que siempre voy a contestar. Y cuando lo haga, no hablemos de dinero. No hablemos de lo que necesitas. Hablemos de cosas reales. De cómo te sientes. De lo que piensas. De quién eres más allá de lo que yo puedo hacer por ti. Ella asintió, se acercó como si fuera a abrazarme, pero se detuvo. Tal vez sintió que no tenía derecho. Tal vez entendió que ese tipo de intimidad ahora tenía que ganarse. Adiós, mamá, dijo con voz apenas audible. Adiós, Daniela. Los vi alejarse por segunda vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no sentí ese vacío desesperado. Sentí tristeza, sí, pero también sentí algo parecido a la esperanza. Cerré la puerta y me apoyé contra ella por un momento. Luego caminé de regreso a mi habitación donde había dejado la máquina de coser. La tela seguía ahí, esperándome. Me senté y continué donde lo había dejado. Cosí durante horas. No porque necesitara terminar algo específico. Simplemente porque me hacía sentir bien. Porque era algo mío. Algo que hacía para mí, no para nadie más.
Cerca de las 11 de la noche, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. Dudé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. Ivone. Era una voz de mujer, joven, nerviosa. ¿Quién habla? Soy Cristina, la hija de Lourdes. Ella me dio tu número. Espero que no te moleste que te llame. Cristina. La recordaba vagamente. Una chica que había visto crecer al mismo tiempo que Daniela, aunque eran muy diferentes. No me molesta. Todo está bien. Sí, bueno. Lourdes me contó lo que pasó en tu fiesta. Y yo solo quería decirte que hiciste lo correcto. Me senté en la cama, sorprendida por la llamada. ¿Lo crees? Completamente. Mira, yo también tuve problemas con mi mamá hace unos años. Ella también me daba todo sin que yo lo valorara. Y un día ella dijo basta. Me cortó. Y fue lo mejor que pudo hacer por mí. Me obligó a crecer, a ser responsable, a darme cuenta de que el mundo no giraba a mi alrededor. Sus palabras eran reconfortantes de una manera que no esperaba. Tardé un año en entenderlo, continuó Cristina. Un año en el que estuve enojada, resentida, sintiéndome víctima. Pero después, cuando finalmente maduré, cuando finalmente aprendí a valerme por mí misma, pude tener una relación real con ella. Ahora somos más cercanas que nunca. Pero es una cercanía diferente, basada en respeto mutuo, no en dependencia. Gracias por contarme eso, dije con voz emocionada. Lo necesitaba escuchar. Y Daniela también necesita pasar por esto. Va a doler. Para ambas. Pero del otro lado de ese dolor hay algo mejor. Te lo prometo. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono por un largo rato, pensando en lo que Cristina había dicho, en la posibilidad de que algún día, tal vez en meses o en años, Daniela y yo pudiéramos tener lo que Cristina y Lourdes tenían ahora. Pero también entendí que ese futuro dependía de que yo me mantuviera firme, de que no cediera ante la culpa o la soledad, de que aprendiera a vivir para mí misma. Los días siguientes fueron extraños. Me desperté el martes sin tener que correr a ningún lado, sin tener que revisar mi cuenta de banco para ver si Daniela había usado la tarjeta, sin tener que planear cómo iba a cubrir su próxima crisis financiera. Fue liberador y aterrador al mismo tiempo. ¿Qué hacía una mujer de 60 años que de repente se encontraba con tiempo y recursos para sí misma? Decidí averiguarlo. Saqué una libreta vieja y comencé a hacer una lista. No una lista de cosas que tenía que hacer para otros. Una lista de cosas que quería hacer para mí. Aprender italiano. Siempre había soñado con visitar Italia, pero nunca lo había hecho porque era demasiado caro o no era el momento adecuado. Tomar un curso de fotografía. Me gustaba tomar fotos, pero solo con mi teléfono, sin técnica real. Unirme a un club de lectura. Había dejado de leer por placer hacía años. Viajar a la costa, aunque fuera un fin de semana. Ver el mar. Sentir la arena bajo mis pies. Hacer un jardín en el patio trasero que había estado descuidado durante años. Miré la lista. Eran cosas simples. Cosas que cualquier persona con recursos moderados podía hacer. Pero para mí, que había pasado 60 años viviendo para otros, eran como sueños imposibles. Decidí empezar con algo pequeño. Busqué en internet clases de italiano para principiantes. Había un curso que comenzaba el próximo lunes en el centro comunitario. $50 por 8 semanas. Antes, esos $50 me habrían parecido un desperdicio. Dinero que podría haber ido a cosas más importantes. Pero ahora, mirando el precio, pensé, yo soy importante. Mi felicidad es importante. Me inscribí. Y cuando hice clic en el botón de pago, sentí una emoción que no había sentido en años. Expectativa. Ilusión. Ganas de aprender algo nuevo. El viernes, una semana después de mi desastrosa fiesta de cumpleaños, sonó el timbre a media tarde. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, me encontré con una mujer joven que no conocía. Llevaba un ramo de flores en las manos. «¿Señora Ivone Telles?», preguntó con una sonrisa amable. «Sí, soy yo. Tengo una entrega para usted». Me dio las flores y un sobre. Cuando cerré la puerta y abrí el sobre,
Encontré una tarjeta. Decía: Abuela Ivone, sé que no nos hemos visto mucho últimamente porque mamá siempre estaba ocupada. Pero escuché lo que pasó y quiero que sepas que te quiero. No por lo que puedes darme, sino por quién eres. ¿Podemos tomar un café juntas pronto? Con cariño, Livia. Livia, la hija de Daniela. Mi nieta de 18 años que estaba en su primer año de universidad. La había visto apenas un par de veces en el último año porque Daniela siempre tenía excusas para no llevarla a visitarme. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas buenas. Lágrimas de alegría. Tomé mi teléfono y busqué el número de Livia. Le mandé un mensaje. Me encantaría tomar un café contigo. Mañana a las 3. La respuesta llegó casi inmediatamente. Perfecto. Hay un café cerca de mi universidad. Te mando la dirección. El sábado, exactamente una semana después de la peor noche de mi vida, me arreglé con cuidado y manejé hasta la universidad donde estudiaba Livia. El café era pequeño, acogedor, lleno de estudiantes con sus laptops y libros. Livia ya estaba ahí, sentada junto a la ventana. Cuando me vio entrar, se levantó y corrió a abrazarme. Fue un abrazo real, sin segundas intenciones, sin necesitar nada. Solo un abrazo de alguien que genuinamente se alegraba de verme. Nos sentamos y pedimos café. Durante los primeros minutos hablamos de cosas triviales. Sus clases, sus profesores, el clima. Pero luego ella se puso seria. Abuela, quiero que sepas que lo que hizo mamá fue horrible. Cuando me enteré, me peleé con ella. Le dije que estaba siendo cruel y egoísta. Me sorprendió escuchar eso. No quiero que pelees con tu madre por mí, Livia. Ella negó con la cabeza. No es por ti. Bueno, sí es por ti, pero también es por principios. He visto durante años cómo te trata, cómo te pide dinero constantemente, cómo nunca te pregunta cómo estás. Y me daba vergüenza. Me daba vergüenza ser parte de una familia que trata así a alguien tan buena como tú. Sus palabras me llenaron el corazón de una manera que no podía describir. Yo no soy como ella, continuó Livia con voz firme. Y no quiero que pienses que todos en la familia somos iguales. Yo te quiero de verdad. Y quiero tener una relación contigo que no tenga nada que ver con dinero o favores. Quiero conocerte, saber qué te gusta, qué sueños tienes. ¿Quién eres más allá de ser mi abuela? Me quedé mirando a Livia con los ojos llenos de lágrimas. Esa niña, no, esa joven mujer sentada frente a mí, me estaba ofreciendo algo que había anhelado durante años sin saber que lo necesitaba. Una conexión real. Sin condiciones. Sin transacciones. Solo amor genuino. ¿De verdad quieres conocerme? Pregunté con voz temblorosa. Porque a veces siento que ni yo misma me conozco. He pasado tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban que olvidé quién era Ivone antes de ser madre, antes de ser abuela, antes de ser la que resuelve problemas. Livia tomó mi mano sobre la mesa. Entonces descubrámoslo juntas. Cuéntame qué te gustaba hacer cuando eras joven. ¿Qué soñabas? ¿Qué querías ser? Y por primera vez en décadas, comencé a hablar de mí. Le conté que de joven quería ser diseñadora de modas. Que pasaba horas dibujando vestidos en cuadernos viejos. Que mi sueño era abrir una pequeña boutique donde vendiera mis propias creaciones. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó Livia con curiosidad genuina. Porque me casé joven. Y luego llegó tu mamá. Y la vida se volvió sobre pagar cuentas, sobre asegurarnos de tener comida en la mesa, sobre sobrevivir. Los sueños parecían lujos que no podía permitirme. Livia me miró con una intensidad que me recordó a mí misma cuando era joven. Pero tienes 60 años, abuela. No 80. No 90. Todavía tienes tiempo. ¿Por qué no empiezas ahora? Sus palabras resonaron en mi cabeza como un eco. ¿Por qué no? Durante 60 años había vivido con miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de decepcionar a otros. Miedo de ser egoísta. Pero ahora, sentada en ese café con mi nieta mirándome como si yo fuera alguien valioso, alguien con potencial, comencé a ver las cosas de manera diferente. Hace unos días saqué mi vieja máquina de coser, admití. Empecé a coser otra vez. Solo por placer.
Y se sintió tan bien. Livia sonrió con emoción. Eso es maravilloso. ¿Y qué has hecho? Solo retazos por ahora. Nada específico. Pero estaba pensando, tal vez podría hacer una colcha. O tal vez un vestido sencillo. No sé. Solo estoy dejando que mis manos recuerden lo que alguna vez supieron hacer. Tienes que enseñarme, dijo Livia con entusiasmo. Yo no sé coser nada. Ni siquiera puedo pegar un botón. Me encantaría aprender. La idea de enseñarle a mi nieta algo que amaba, de compartir esa parte de mí con alguien que realmente quería aprender, me llenó de una alegría que no había sentido en años. Me encantaría enseñarte, dije sonriendo. Podríamos empezar con algo simple. Un cojín. O una bolsa de tela. ¿Cuándo? Preguntó ella, sacando su teléfono para revisar su calendario. ¿Qué tal el próximo sábado? Puedo ir a tu casa por la mañana y pasar el día contigo. Asentí, sintiendo cómo se me llenaba el corazón. El próximo sábado suena perfecto. Pasamos las siguientes 2 horas simplemente conversando. Livia me contó sobre sus clases de literatura, sobre el chico que le gustaba pero que no se atrevía a invitar a salir, sobre sus amigas y sus dramas universitarios. Y yo le conté sobre mis planes de tomar clases de italiano, sobre el club de lectura al que quería unirme, sobre mi deseo de viajar aunque fuera solo dentro del país. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba aconsejando o resolviendo problemas. Simplemente estaba compartiendo, escuchando, siendo. Cuando nos despedimos en el estacionamiento, Livia me abrazó fuerte. Gracias, abuela. ¿Por qué me das las gracias? Por ser tú, por ser fuerte, por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Manejé de regreso a casa con una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido jamás. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura donde había estado viviendo durante años. Los días siguientes se convirtieron en una rutina nueva. Una rutina que giraba alrededor de mí. Me levantaba temprano, no porque tuviera obligaciones urgentes, sino porque quería aprovechar el día. Desayunaba despacio, leyendo el periódico o un libro. Salía a caminar por el parque cerca de mi casa, algo que nunca había hecho porque perdía tiempo que podía usar para trabajar o hacer mandados para Daniela. Me inscribí en el club de lectura de la biblioteca local. El primer día llegué nerviosa, sin saber qué esperar. Éramos 8 mujeres, todas alrededor de mi edad o mayores. La coordinadora, una señora llamada Fabiana de unos 70 años, me recibió con una sonrisa cálida. Bienvenida, Ivone. Estamos leyendo 100 años de soledad este mes. ¿Ya lo has leído? Negué con la cabeza. Lo empecé hace años, pero nunca lo terminé. Bueno, ahora tendrás tiempo, dijo Fabiana guiñándome un ojo. Y tenía razón. Ahora tenía tiempo. Las reuniones del club de lectura se convirtieron en mi momento favorito de la semana. No solo hablábamos de los libros. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestras experiencias, de nuestros hijos y nietos. Y descubrí que no estaba sola. Muchas de esas mujeres habían pasado por situaciones similares. Hijas o hijos que las habían usado financieramente. Familias que solo las buscaban cuando necesitaban algo. Y todas, de una manera u otra, habían tenido que aprender a poner límites. Una de ellas, una mujer llamada Alma que curiosamente se llamaba igual que mi hermana, me contó su historia. Mi hijo vivió conmigo hasta los 40 años, dijo sin vergüenza. 40 años y nunca trabajó un día completo en su vida. Siempre tenía excusas. Siempre necesitaba un poco más de tiempo. Y yo lo permití porque pensaba que era mi obligación como madre. Hasta que un día mi doctora me dijo que tenía presión alta por el estrés. Que si seguía así, iba a terminar con un infarto. Y me di cuenta de que estaba matándome por alguien que ni siquiera me lo agradecía. ¿Qué hiciste?, pregunté, fascinada por su historia. Lo saqué de mi casa. Literalmente. Le di un mes para que encontrara dónde vivir y luego cambié las cerraduras. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Lloré durante semanas. Pensé que era la peor madre del mundo. Pero ¿sabes qué? 5 años después, mi hijo tiene un trabajo estable, una novia, un apartamento propio. Y nuestra relación es mejor que nunca porque ya no hay resentimiento.
Él aprendió a valorarme. Y yo aprendí a valorarme a mí misma. Sus palabras me resonaron profundamente. Me di cuenta de que todas estábamos en diferentes etapas del mismo viaje. El viaje de recuperarnos a nosotras mismas después de habernos perdido en el proceso de cuidar a otros. El lunes llegó mi primera clase de italiano. Entré al salón del centro comunitario con mariposas en el estómago. Había como 15 personas, la mayoría mujeres de mi edad, aunque también había algunos hombres y un par de personas más jóvenes. El profesor, un italiano de unos 50 años llamado Roberto, tenía un acento encantador y una energía contagiosa. Buongiorno a tutti, saludó con una sonrisa enorme. Hoy comenzamos un viaje maravilloso al idioma más hermoso del mundo. Durante las siguientes 2 horas, aprendimos frases básicas. Cómo presentarnos. Cómo pedir comida en un restaurante. Números del 1 al 10. Era desafiante. Mi cerebro no estaba acostumbrado a aprender cosas nuevas. Pero también era emocionante. Me sentía viva. Conectada. Durante el receso, una mujer que estaba sentada a mi lado me habló. Es difícil, ¿verdad? Pensé que a mi edad aprender un idioma nuevo iba a ser imposible. Me reí. Yo también. Pero me gusta el desafío. Me hace sentir que todavía puedo crecer. Ella extendió la mano. Me llamo Lourdes. No, espera, tú eres amiga de mi prima Lourdes, ¿verdad? Ivone, ¿cierto? Me sorprendió la coincidencia. Sí, soy yo. Ella me contó sobre ti, sobre lo que pasó en tu cumpleaños. Quiero que sepas que creo que hiciste lo correcto. Parecía que todo el mundo conocía mi historia. Parte de mí se sintió avergonzada, pero otra parte, la parte nueva que estaba emergiendo, se sintió orgullosa. Orgullosa de haber tenido el coraje de hacer lo que hice. Orgullosa de estar aquí, invirtiendo en mí misma. Cuando terminó la clase, Roberto nos dio tarea. Teníamos que escribir un párrafo corto en italiano presentándonos. Nombre, edad, de dónde éramos, qué nos gustaba hacer. En casa, me senté con el libro de texto y mi cuaderno nuevo. Comencé a escribir lentamente. Mi chiamo Ivone. Jose Sanane. Vivo in città. Mi piace cucire e leggere. Me llamo Ivone. Tengo 60 años. Vivo en la ciudad. Me gusta coser y leer. Palabras simples. Pero para mí significaban todo. Eran mi nueva identidad. No la madre de Daniela. No la abuela de Livia. Solo Ivone. Una mujer de 60 años que estaba aprendiendo quién era. El sábado, Livia llegó a mi casa a las 10 de la mañana con una bolsa llena de entusiasmo. Estoy lista para mi primera lección de costura, anunció con una sonrisa enorme. Preparé café y galletas. Le mostré mi máquina de coser, le expliqué las partes básicas, cómo enhebrar el hilo, cómo controlar la velocidad. Ella escuchaba atentamente, haciendo preguntas, tocando todo con curiosidad. Empecemos con algo simple, dije, sacando telas de colores brillantes que había comprado especialmente para este día. Vamos a hacer un cojín. Le enseñé a cortar la tela en cuadrados perfectos, a colocar las piezas derecho con derecho, a coser en línea recta dejando un margen. Al principio sus puntadas eran torcidas, irregulares, pero no se frustró. Se reía de sus errores y lo intentaba otra vez. Y en ese momento, viéndola concentrada sobre la máquina, con la lengua asomándose entre los labios como hacen las personas cuando están muy enfocadas, sentí algo hermoso. Sentí conexión. Sentí propósito. Pero no el propósito de antes, que venía de sacrificarme. Este era diferente. Venía de compartir, de enseñar algo que amaba, de crear un momento especial con alguien que realmente valoraba mi tiempo. Trabajamos durante horas. Cuando terminamos, Livia sostuvo su cojín terminado con orgullo. No era perfecto. Las costuras estaban un poco torcidas en algunas partes. Pero era suyo. Hecho con sus propias manos. Es lo más hermoso que he hecho en mi vida, dijo con lágrimas en los ojos. Lo voy a poner en mi cama y cada vez que lo vea voy a recordar este día contigo. Almorzamos juntas. Le preparé la receta de sopa que había sido de mi madre, que le había enseñado a Daniela pero que Daniela nunca había querido aprender realmente. Livia, en cambio, pidió la receta.
La anotó con cuidado en su teléfono. Quiero poder hacerla cuando viva sola, explicó. Quiero tener estas cosas de familia para pasar a mis propios hijos algún día. Después del almuerzo, mientras lavábamos los platos juntas, Livia me preguntó cómo estaban las cosas con Daniela. No he sabido mucho de ella, admití. Me llamó un par de veces, pero las conversaciones fueron cortas. Incómodas. Todavía no sabemos cómo hablarnos sin el dinero de por medio. Livia asintió comprensivamente. Dale tiempo. A ella y a ti. Mamá necesita aprender quién es sin depender de ti. Y tú necesitas aprender quién eres sin estar salvándola. Esa niña de 18 años tenía más sabiduría que muchas personas de 60. Cuando Livia se fue esa tarde, me quedé en la puerta viéndola alejarse, igual que había visto alejarse a Daniela. Pero esta vez la sensación era completamente diferente. No sentía pérdida. Sentía gratitud. Gratitud por tener a alguien en mi vida que me veía como una persona completa, no como un medio para un fin. Esa noche, antes de dormir, saqué mi cuaderno donde había escrito mi lista de cosas que quería hacer. Y comencé a añadir más. Visitar un museo. No había ido a uno en años. Aprender a tomar fotos decentes con mi teléfono. Probar ese restaurante nuevo del centro que todos recomendaban. Comprarme ropa nueva. Ropa que me gustara a mí, no ropa práctica y barata porque ¿para qué gastar en mí? Tal vez hasta cortarme el cabello de una manera diferente. 2 semanas después de mi cumpleaños número 60, me desperté con una sensación extraña. No era felicidad exactamente. Todavía había dolor. Todavía había momentos donde extrañaba a la Daniela que creí conocer, a esa relación madre-hija que pensé que teníamos. Pero había algo más ahora. Había paz. Una paz tranquila que venía de saber que finalmente estaba viviendo auténticamente. Me levanté, me preparé mi café como cada mañana, y me senté frente al espejo del baño. Hacía años que no me miraba realmente. Siempre era un vistazo rápido mientras me peinaba corriendo para ir a trabajar o salir a resolver alguna emergencia de Daniela. Pero ahora me tomé el tiempo. Miré las arrugas alrededor de mis ojos. Cada una contaba una historia. Algunas de risa. Muchas de preocupación. Miré las canas que había empezado a teñir religiosamente hace años porque no podía verme vieja. Pero ahora, mirándolas a la luz de la mañana, pensé que tal vez era hora de dejarlas crecer. De aceptar mi edad en lugar de esconderla. Hola, Ivone, me dije a mí misma en voz alta. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué te hace feliz? Las preguntas flotaron en el aire. Y por primera vez en 60 años, no tenía que responder pensando en cómo mi respuesta afectaría a otros. Podía responder solo por mí. Soy Ivone Telles, dije, sintiendo como las palabras tomaban poder. Tengo 60 años. Soy una mujer que ha cometido errores, pero que está aprendiendo. Que ha dado demasiado, pero que ahora está aprendiendo a recibir también. Que ha vivido para otros, pero que ahora va a vivir para sí misma. Me vestí con cuidado. No con la ropa vieja que usaba normalmente. Saqué un vestido que había comprado hace años en una venta y que nunca me había atrevido a usar porque parecía demasiado elegante para el día a día. Me lo puse. Me quedaba perfecto. Me puse un collar que mi difunto esposo me había regalado en nuestro aniversario y que guardaba en un cajón porque ¿para qué usarlo si no había ocasión especial? Hoy la ocasión especial era yo. Salí de casa con un propósito. Fui a la peluquería. La estilista, una chica joven llamada Daniela, curioso que se llamara igual que mi hija, me preguntó qué quería hacer. Quiero un cambio, dije con firmeza. Algo diferente. Algo que me haga sentir nueva. Ella sonrió. ¿Qué tal si cortamos unos 10 centímetros y añadimos algunas mechas para enmarcar tu rostro? Y dejemos crecer las canas. Están de moda y te quedarían hermosas. Hace 2 semanas habría dicho que no. Que era demasiado drástico. Que iban a pensar los demás. Pero ahora dije, hagámoslo. 2 horas después, salí de esa peluquería sintiéndome como una persona diferente. El cabello más corto, más ligero. Las mechas plateadas brillaban bajo el sol. Me veía sofisticada. Me veía como alguien que se cuidaba a sí misma. Me veía hermosa. Caminé por el centro con una confianza que no recordaba haber tenido nunca.
Entré a una tienda de ropa que siempre había mirado desde afuera, pero nunca me atreví a entrar porque era demasiado cara. Una vendedora se acercó. «Buenas tardes. ¿Puedo ayudarla en algo?» «Sí», dije, sorprendiéndome de mi propia seguridad. «Necesito ropa nueva. Algo que me haga sentir bien. No me importa si es práctica o no. Quiero cosas que me gusten». Pasé la siguiente hora probándome vestidos, blusas, pantalones, cosas con colores brillantes, cosas con texturas interesantes, cosas que nunca me habría permitido antes. Terminé comprando 3 conjuntos completos. Gasté $300. $300 que hace un mes habrían ido directamente a cubrir alguna crisis de Daniela. Pero ahora iban a mí. Y no me sentí culpable. Me sentí merecida. Con mis bolsas en la mano, pasé frente a un café que tenía unas mesas afuera. Me senté y pedí un capuchino con un pedazo de pastel de zanahoria. Mientras comía, observé a la gente pasar. Parejas tomadas de la mano. Madres con niños pequeños. Ancianos caminando despacio con sus bastones. Todos viviendo sus vidas. Todos con sus propias historias. Mi teléfono sonó. Era Daniela. Dudé por un momento, pero decidí contestar. «Hola». Su voz sonaba pequeña, vulnerable. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondí honestamente. «Acabo de cortarme el cabello y comprarme ropa nueva. Estoy tomando un café en el centro». Hubo un silencio del otro lado. Probablemente esperaba que dijera que estaba mal, que la extrañaba, que necesitaba que volviera. Eso suena bien», dijo finalmente. «Me alegro». «¿Y tú? ¿Cómo estás?» «Estoy aprendiendo. Luis y yo hicimos un presupuesto. Un presupuesto real. Cortamos gastos innecesarios. Dejamos de comer afuera tanto. Y conseguí un segundo trabajo. Solo medio tiempo, pero ayuda». Me sorprendió escuchar eso. «Eso es muy maduro de tu parte, Daniela». «No tenía opción», dijo con una risa amarga. «Por primera vez en mi vida no tengo a nadie que me rescate. Y sabes qué es lo extraño, mamá. Es aterrador, pero también es liberador de alguna manera. Como si finalmente estuviera siendo adulta». No respondí inmediatamente. Dejé que sus palabras se asentaran entre nosotras. «Me alegro de que estés aprendiendo eso», dije finalmente. «De verdad me alegro. Mamá, quiero que sepas que estoy yendo a terapia. Luis y yo estamos yendo juntos. Y yo estoy yendo sola también. Porque me di cuenta de que tengo problemas. Problemas serios con el dinero, con los límites, con sentirme merecedora de cosas sin trabajar por ellas». Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. No de tristeza, sino de esperanza. «Eso me hace muy feliz escucharlo, Daniela. De verdad. Mi terapeuta dice que tengo lo que llaman sentido de privilegio. Que crecí pensando que el mundo me debía cosas. Y que en parte fue mi culpa por desarrollarlo, pero que tú también contribuiste al no poner límites». Sus palabras dolieron un poco, pero sabía que eran verdad. «Tiene razón», admití. «Yo también tuve responsabilidad en crear esa dinámica. Y también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a poner límites. A cuidarme a mí misma». «Lo sé. Y sé que probablemente es tarde para decir esto, pero estoy orgullosa de ti, mamá. Por primera vez en mi vida, te veo como una persona completa, no solo como mi madre que está ahí para servirme». Esas palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. «Gracias», susurré. «Eso significa mucho para mí. ¿Podemos vernos pronto? No para pedir nada. Solo para hablar. Para conocernos de verdad». «Me gustaría eso», dije. «Pero despacio. Todavía estoy sanando. Todavía estoy aprendiendo quién soy». «Lo entiendo. Tómate tu tiempo. Yo estaré aquí cuando estés lista». Cuando colgamos, me quedé mirando mi café durante largo rato. Tal vez había esperanza. Tal vez algún día Daniela y yo podríamos tener una relación real. Pero incluso si no pasaba, yo estaría bien. Por primera vez en mi vida,
Sabía que estaría bien. Los días se convirtieron en semanas. Mi rutina nueva se volvió normal. Las clases de italiano los lunes. El club de lectura los miércoles. Tiempo de costura los jueves. Sábados con Livia cuando su horario lo permitía. Comencé a hacer más que solo cojines. Hice una falda. Luego una blusa. Fabiana del club de lectura vio la blusa que llevaba puesta un día y me preguntó dónde la había comprado. La hice yo, dije con orgullo. ¿De verdad? Es hermosa. ¿Podrías hacerme una? Te pagaría, por supuesto. La idea de vender mi trabajo nunca se me había ocurrido. No sé. Hace años que no coso profesionalmente. Pues deberías empezar otra vez, insistió Fabiana. Tienes talento. No dejes que se desperdicie. Sus palabras plantaron una semilla. ¿Y si podía convertir esto en algo más que un hobby? ¿Y si podía hacer lo que siempre soñé hacer cuando era joven? No a gran escala. No tenía que ser una boutique enorme, pero tal vez algo pequeño. Algo mío. Le hice la blusa a Fabiana. Me pagó $50 y le encantó. Luego su hermana quiso una. Después una amiga de su hermana. De repente, tenía 3 pedidos más. Convertí mi pequeño comedor en un taller improvisado. Compré más telas, más hilos, más accesorios. Comencé a despertar cada mañana emocionada por trabajar. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Un día, mientras cosía una falda con un estampado de flores, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Hola. Señora Ivonne Telles, preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Patricia Ruiz. Soy la dueña de una pequeña boutique en el centro. Fabiana Mendoza me mostró la blusa que le hizo y me preguntaba si estaría interesada en vender algunas de sus piezas en mi tienda. Trabajamos con artesanos locales y su trabajo es exactamente el tipo de calidad que buscamos. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Sí, me interesaría mucho. Perfecto. Podría venir a mi tienda mañana para discutir los detalles. Anoté la dirección con manos temblorosas. Cuando colgué, me quedé sentada en mi silla de costura, mirando las telas a mi alrededor, las piezas a medio terminar, este pequeño mundo que había creado para mí misma. Y lloré. Lloré de alegría. Lloré de incredulidad. Lloré porque a los 60 años, cuando pensaba que mi vida ya estaba definida, cuando pensaba que ya no había espacio para sueños nuevos, el universo me estaba dando una segunda oportunidad. Llamé a Livia inmediatamente. Abuela. ¿Qué pasó? Suenas emocionada. Una boutique quiere vender mis piezas. Una boutique real en el centro. Ella gritó de emoción. Eso es increíble. Estoy tan orgullosa de ti. Tienes que celebrar. ¿Quieres que vaya? Podemos cenar juntas. Me encantaría eso. Esa noche, Livia y yo fuimos a un restaurante italiano. Practiqué mi italiano recién aprendido con el mesero, quien se rió de mi pronunciación pero me felicitó por intentarlo. Pedimos vino. Brindamos por los nuevos comienzos. Por los sueños que nunca mueren, solo esperan el momento correcto. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dije mientras comíamos. No es solo que voy a vender mi trabajo. Es que finalmente estoy haciendo algo para mí. Algo que me llena el alma. Algo que no tiene nada que ver con sacrificarme por otros. Livia levantó su copa otra vez. Por la abuela Ivonne. La mujer más valiente que conozco. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, pensé en todo lo que había cambiado en apenas un mes. Había perdido a mi hija, al menos la versión de ella que conocía. Pero había ganado tanto más. Había ganado mi identidad. Había ganado mi paz. Había ganado un propósito que venía desde adentro, no desde las expectativas de otros. Cuando llegué a casa, antes de entrar, me quedé parada en el jardín mirando mi casa. Las luces estaban apagadas. La casa estaba vacía. Pero por primera vez en años, esa soledad no me asustaba. La abracé. Porque en esa soledad había espacio. Espacio para crecer. Espacio para soñar. Espacio para ser simplemente Ivonne. 3 meses después de mi cumpleaños número 60,
Me desperté en una mañana de primavera con el sol entrando por la ventana de mi habitación. Me estiré en la cama, sin prisa, disfrutando del silencio de la casa. Hoy era sábado. Tenía una reunión en la boutique para entregar mi nueva colección de 5 piezas. Livia vendría por la tarde para ayudarme a organizar mi pequeño taller. Y por la noche, Daniela y yo habíamos quedado para cenar. Sería nuestra tercera cena juntas desde el incidente de mi fiesta. Las primeras 2 habían sido incómodas, llenas de silencios difíciles. Pero también habían sido honestas, reales. Daniela estaba cambiando. Lentamente, pero estaba cambiando. Y yo también. Me levanté y fui al espejo. La mujer que me devolvió la mirada era diferente a la que había estado ahí 3 meses atrás. El cabello plateado enmarcaba mi rostro con elegancia. Tenía menos arrugas de preocupación en la frente. Mis ojos brillaban con algo que había perdido hacía años: esperanza. Me puse uno de los vestidos que había hecho yo misma. Un diseño sencillo en color verde oliva con detalles bordados a mano. Me miré en el espejo completo y sonreí. Me veía bien. Me sentía bien. Desayuné tranquila mientras revisaba los mensajes en mi teléfono. Fabiana me había enviado una foto del libro que estábamos leyendo este mes. Lourdes me preguntaba si quería ir al cine la próxima semana. Roberto, mi profesor de italiano, había compartido una canción italiana que decía que nos ayudaría con la pronunciación. Y había un mensaje de Daniela: mamá, estoy nerviosa por esta noche, pero también emocionada. Te quiero. Respondí simplemente: yo también. Nos vemos a las 7. Llegué a la boutique de Patricia a las 10 en punto. Ella me recibió con una sonrisa enorme. Ivone, tus piezas de la última vez se vendieron todas en 2 semanas. Mis clientas están preguntando cuándo traerás más. Mi corazón se llenó de orgullo. Traje 5 piezas nuevas. Espero que les gusten. Desplegué mis creaciones sobre el mostrador. Una blusa con mangas de campana. Una falda midi con estampado de flores. Un vestido camisero en lino. Un chaleco bordado. Una chaqueta ligera perfecta para la primavera. Patricia las examinó con cuidado, tocando las telas, revisando las costuras. Son hermosas. Cada una. El trabajo es impecable. Me hizo un cheque por las piezas anteriores que se habían vendido. $450. No era una fortuna, pero era dinero que había ganado haciendo algo que amaba. Dinero que era completamente mío. Regresé a casa sintiendo que caminaba en las nubes. Livia llegó poco después con pizzas para el almuerzo. Comimos en el jardín que había empezado a cuidar. Había plantado rosas, lavanda y algunas hierbas aromáticas. No era perfecto todavía, pero estaba creciendo. Como yo. Abuela, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Livia mientras comíamos. Claro. ¿Estás feliz? Quiero decir, realmente feliz. No solo fingiendo estarlo. Me quedé pensando en su pregunta. ¿Sabes qué, Livia? No sé si diría que estoy completamente feliz. Todavía hay días difíciles. Todavía extraño a la hija que pensé que tenía. Todavía me duele cuando recuerdo todo lo que pasó. Pero estoy en paz. Y la paz, he descubierto, es más valiosa que la felicidad. Ella asintió, como si entendiera perfectamente. ¿Y esta noche? ¿Estás lista para ver a mamá? Tan lista como puedo estar. Ya no espero disculpas perfectas o cambios milagrosos. Solo espero honestidad. Y eso es suficiente. Esa noche, me arreglé con cuidado. Me puse uno de mis vestidos nuevos. Me maquillé apenas. Me rocié un perfume que había comprado solo porque me gustaba cómo olía. Llegué al restaurante 5 minutos antes de las 7. Daniela ya estaba ahí, esperando en una mesa junto a la ventana. Se veía diferente también. Más delgada. Más cansada. Pero había algo en sus ojos que no había visto antes. Humildad. Me levanté cuando me acerqué y nos abrazamos. Fue un abrazo breve, todavía cauteloso, pero genuino. Nos sentamos. Pedimos la cena. Y por primera vez en nuestras vidas, hablamos como 2 mujeres adultas. No como madre e hija atrapadas en roles disfuncionales, sino como 2 personas intentando conocerse realmente.
Daniela me contó sobre su terapia, sobre las cosas difíciles que estaba descubriendo sobre sí misma. Yo le conté sobre mi trabajo, sobre mis clases, sobre la vida que estaba construyendo. Y cuando llegó el momento de despedirnos, ella tomó mi mano sobre la mesa. Mamá, sé que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Sé que no puedo borrar todo lo que hice. Pero quiero que sepas que estoy tratando. De verdad estoy tratando de ser mejor. Lo sé, dije, apretando su mano. Y eso es todo lo que puedo pedirte. Manejé de regreso a casa con las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco de la noche entrara. Cuando llegué, en lugar de entrar directo, me senté en el porche. Miré las estrellas. Escuché los grillos. Respiré profundamente. Y me di cuenta de algo hermoso. Ya no necesitaba ser amada desesperadamente. Ya no necesitaba ser necesitada para sentirme valiosa. Ya no necesitaba sacrificarme para sentir que mi vida tenía propósito. Hoy, a mis 60 años, finalmente había aprendido la lección más importante. No es venganza. Es libertación. Es vivir sin permiso. Es amarme a mí misma tanto como amé a otros. Es saber que merezco paz, alegría y dignidad. Y eso era suficiente.